Mérida. Hasta aquí llegamos en busca de los hermosos páramos y de ese clima único que no se encuentra en ningún otro rincón de Venezuela. Pero lo que hallamos fue mucho más. Gente trabajadora con la mirada puesta en el futuro, en una tierra que lo produce todo y en donde cada persona le pone el alma para no dejar morir sus raíces. Un lugar donde los antepasados lo dieron todo para que su legado siguiera vivo. Conocimos su folclore, probamos parte de su gastronomía y sentimos en el corazón lo que significa ser merideño. Esto es Mérida. Y aunque hace apenas unos días atravesó uno de sus peores momentos, hoy se levanta más firme, más fuerte y más viva que nunca. Pidiéndole a Dios que nos dé vida y salud, como él dicho, para seguir adelante y echar al país, a Venezuela adelante también. Bienvenidos al municipio Bolívar. Esto ya es Barinitas. Según también información, después de aquí de Barinitas, de aquí para allá todo es subiendo. Vamos a tener ahí que ir un poco pausado en la subida porque vamos a estar igual a mucha altura. Vamos a subir a un páramo que está a 4000 metros de altura, pero ahorita ya vamos es a puro camino de montaña. Mérida, 134 kilómetros. Me imagino que de aquí para adelante ya todo lo que es paisaje y todo empieza a cambiar mucho. Ayer ya veníamos por otro tipo de paisajes un poco más planos y todo, pero ya esto ya empieza a ser pie de montaña, como se le dice. En camino hacia Mérida nos iría llamando mucho la atención cómo estaba la vía. Y esto estaba así debido a que hace varios días hubo una fuerte lluvia por esta zona, causando el desbordamiento de varios ríos. Con cuidado cuando vayamos allí. ¿No hay paso? Sí hay. ¿Sí hay? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo ha estado la ruta todos estos días por acá? Más o menos, la lluvia estaba trancando las cosas. Sí, duro. Está bajando demasiado. Y en este momento, ¿pero está todo habilitado o está cerrada por partes? Ahorita está fino. Ahorita está libre aquí la vía. Buenísima. Mérida te recibe. Continuemos. Pasa que estábamos preguntando ahí cómo estaba la vía y todo. Hace tan solo un par de días ocurrieron muchas tragedias aquí en Mérida por el tema de las lluvias y todo. Entonces todos estos pasos hasta hace poquito estaban cerrados. Uf, sí parece que estuvo bien feo, ¿no? Entonces vamos a tener que ir con cuidado, nos están diciendo. No, la cascada que hay allá al lado a la derecha es impresionante. Aquí la alcanzamos a ver. Ya corre. Ay, Uy, Santiago, ya andate de aquí al lado. Bellísimo. Qué muy no, Santi. Wow, la caída que había ahí donde paramos. Parador turístico Velo de la Novia, municipio Cardenal Quintero. Y con ustedes el Velo de la Novia, con casi 600 metros de altura. Esta cascada se ha convertido en una parada para quienes transitan entre Barinas y Mérida. Y a medida que íbamos continuando podíamos observar la magnitud del daño que finalmente hizo el río en la vaguada de los últimos días. Están haciendo el puente, de hecho. Por acá sí se empieza a ver mucho más lo que fue la catástrofe que hubo aquí en Mérida. Porque miren, ahí están trabajando bastante para colocar un puente que se lo llevó hace poco. Y miren todas las piedras y cómo está todo ahí revuelto. Es que creo que fue algo muy feo. Hay un trancón grandísimo aquí. Pero también al mismo tiempo
podemos ver la magnitud de más o menos todo lo que pasó hace días por esta zona. Mire, por ejemplo, todas estas partes como están. Se nota que las reabrieron hace poquito. Toda esta zona se nota que recién la limpiaron. Se nota que esto estuvo feo. Tú conduce nomás. Tranquilo. Tenemos todo bajo control. Todo bajo control. Igual es bastante... Uy. Igual es bastante como extraño estar pasando como por esta situación. Yo creo que esto no pasaba hace muchos años. Sí. Así que la magnitud y la catástrofe que hubo hace días impactó muchísimo al país. Y otra parte que en este momento está sufriendo esas consecuencias son los llanos, toda esa parte para ir a Apure, Amazonas también está pasando ahorita lo mismo. Ya se ha llevado puentes. Está en alerta roja esa zona. Aquí ya esa alerta roja pasó y se están recuperando de todas las devastaciones que hizo esa ola climática que pasó hace días. Esto ya va teniendo cada vez más pinta de páramo y más clima de páramo porque ha empezado a bajar muchísimo la temperatura. Bueno, ahorita el frío sí se llegó, pero con ganas. Hace días en Puerto La Cruz alguien nos regaló estas camisas, José Daniel y Georgelis, que son un poquito más abrigadas, así que nos la vamos a poner encima de las nuestras para ver qué tanto nos ayudan un poco más con el frío. Y ya más arriba, más exactamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar, nos desviaríamos para conocer la laguna Mucubají. ¡Sonrían eso! ¡Es un video! ¿Cuál es el mejor país del mundo? ¡Eso! Aquí tenemos información que dice: abarca 26 hectáreas de extensión con un perímetro de 2.3 kilómetros, una profundidad de 15.5 metros, almacena alrededor de 1.5 millones cúbicos de agua. Es una digna representante del paisaje del páramo, da origen al imponente río Santo Domingo, que desde aquí emprende su recorrido hacia tierras llaneras. Bueno, gran parte de la información que estoy viendo acá en estos letreros, que de hecho está muy buena, habla más que todo como del paisaje que hay ahí en el fondo, pero claro, se acaba de tapar todo con la nieblina. Pero sí está muy lindo venir hasta acá. Y algo que está pasando en este momento es que Valentinita está un poquito triste. No estaba preparada para el frío, porque acabo de perder, bueno, hace un par de días que perdí el otro par de este guante que me acompañó con un poquito más de un año. Y Santi tenía estos guantes de repuesto, los tiene solamente por la lluvia para no mojar estos, porque como son de cuero, pero estos no me acompañan para el frío. La tela de cebolla prácticamente están rotos y tengo frío en mis manitos. ¿Qué tal la laguna Mucubají? Antes de irnos, no has dicho absolutamente nada. Es que es hermosísimo, pero todos estos paisajes se me asemejan mucho a los paisajes de Perú, entonces. Ah, mira, buen punto ahí. Lindo. Y tras visitar la laguna nos deslizaríamos hasta el sector La Toma, donde ya estábamos siendo esperados en la posada que nos había recomendado un amigo. Esta es la posada María Laura.
Y aquí vamos a hacer base para conocer todo lo que hay en la zona antes de llegar a Mérida como tal. Y bueno, hasta acá llegamos porque un amigo, Jordan, que conocimos en la playa. Y bueno, a Jordan, un amigo que nos hicimos que nos va a recibir en Mérida. Nos vemos en Mérida, ¿no? Nos vemos en Mérida. Nos ha estado ayudando muchísimo con todo el tema de cuáles son los puntos para ver y para quedarnos. Entonces nos habló de este sitio que es de unos familiares. Así que bienvenidos. Nos tiene como noqueados en la altura. ¿A cuánto estamos? Como 3.200. 3200. Pero claro, venir del nivel del mar. Delante cuando llegamos yo estaba preocupada de las ventanas porque podían entrar los zancudos. Bueno, pero es un cambio, el cambio climático, el cambio de entorno que uno ya se tiene que empezar a adaptar ya a otras cosas. Sí, porque estando en la playa teníamos que estar cerrando las puertas y Los todo. zancudos, el calor, ahora no hay aire acondicionado, como veníamos estando, no hay ventilador. Entonces, bueno, todo cambia. Ay, estaba anhelando mucho este momento. No hay nada más rico que llegar a un buen lugar, tirarse a una cama que tiene muchas frazadas y sentir cómo el cuerpo se relaja. Pero igual era necesario porque el tema de la altura, subimos del nivel del mar a 3.500 metros. No es para menos estar sintiendo este placer. Yo creo que te estás aprovechando de la situación para hacer esto. Esta arepa es especial de aquí Típica de acá de los Andes, Palma. Aquí en todas las casas que usted va, comen arepa de harina. Buen día, buen día. Vea, ya forrados, mejor dicho, como se dice, para el frío, porque amanecimos con frío hoy, ¿no, Valentinita? Sí, el cambio de temperatura es fuerte. Un contraste muy grande del calor que veníamos al frío que tenemos ahora. Y bueno, le vamos a presentar por aquí a Francisco. Bueno, Francisco. Francisco que nos recibió aquí en la posada. ¿Cómo es que se llama aquí el sector? El sector La Toma, municipio de Rangel, estamos ubicados en Cuchilla. Mira, excelente. Y bueno, acá nos está poniendo el día que hay un sinfín de cosas para hacer. Trekking. Montaña, escalada, downhill, parapente, hay muchas cosas que hacer acá. Y bueno, una de las cosas que nos recomendó aquí Francisco fue ir a Pico el Águila, Pico el Águila, después el Cóndor, y y Capilla de Piedra y la Loca Los Caraballos. bueno, así que vamos a ir a dar una vuelta ahorita por allá. Así que vamos a dar un poquito de ruta ahora. Así que bueno, hombre, muchas gracias y nos vemos más rato. Pico el Águila, 7 kilómetros. ¡Hola! Buena. Bueno, primer punto para conocer hoy, el Pico del Águila. El paso más alto por carretera que tiene Venezuela. Así que vamos en camino hacia allá, 7 kilómetros. Por suerte venimos abrigados. Después de mucho tiempo sacamos las chaquetas. Las teníamos guardadas por más de un año, así que por suerte están guardadas para este momento. ¿Cierto, Valentinita? Me mira con cara rara porque le había dicho que 1 año y medio cargando estas chaquetas no era muy bueno para mí porque, bueno, comprenderán que llevar algo por 1 año y medio ahí guardado no es tan bueno. Pero yo sabía que íbamos a venir a Mérida en algún momento y yo no quería pasar frío, entonces le pedí por favor a Santi que no fuera a sacar esta chaqueta porque sabía que en estos momentos la íbamos a necesitar más que nunca, porque si no, esto nada sería posible. Sí,
Porque no andamos con nada de ropa de invierno en nuestra maleta de ropa, por así decirlo. Pura ropa de verano. Quiero que noten para allá cómo la ruta subió serpenteando. Y esto ya aquí arriba ya está lleno de frailejones. Y está mucho más nublado también. Mira, todo nublado. Ahora sí, bienvenidos. Hemos llegado. Hemos llegado, mi gente, al punto más alto por carretera que tiene Venezuela. Y qué linda que la estatua que sea tan representativa de un cóndor. ¿Cierto? Ahí ya les vamos a echar un cuento más o menos de qué es lo que va esto aquí. Pero lo que sí veo es que hace un frío grande. Bueno, gente hermosa, como les decíamos, estamos en el Pico del Águila, uno de los pasos más importantes que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque es uno de los que está a mayor altura. Aquí estamos a 4.010 metros de altura. Se dice que también hay alturas de 4.118, pero es un poco más arriba donde están las antenas. Ahora, ¿por qué aquí arriba hay un cóndor si esto aquí se llama Pico del Águila? Resulta que es porque en toda la zona, digamos, las aves que más prevalecen son las águilas, que son las que tienen mayor capacidad de volar en todas estas alturas. Pero hay un cóndor porque resulta que por aquí pasó el libertador Simón Bolívar y él solamente lo que se imaginaba en su paso era los cóndores volando así libremente por esta zona. Entonces por eso fue que hicieron un cóndor en representación a él y el cóndor está sosteniendo como un escudo con su rostro. Así que toda la historia que encontramos aquí en Venezuela y Mérida no sigue siendo la excepción de lo que fue el paso de Simón Bolívar. Así que ahí, por ejemplo, encontramos fechas y todo por ahí. Aquí dice, por aquí bajo el aliento de la guerra, cruzando selvas y trepando cerros, pasó la libertad. Así que increíble. Inclusive hay muchas historias que están arraigadas con el paso de Simón Bolívar, como por ejemplo la loca Luz Caraballos, que es una señora que dentro de comillas quedó un poquito loquita, porque cuando pasó Simón Bolívar por aquí, según sus hijos se fueron reclutados, entonces ella quedó como un poco desorientada en eso y quedó señalizando así como para allá se fueron las tropas. Ay, qué frío tan tremendo, Dios. Nos ha pegado durísimo después de haber estado tanto tiempo, meses en la costa, recibiendo unos calores brutales. Saber que ahora estamos acá en este frío, uy, me duelen los huesos. De hecho, bueno, aquí cada vez que baja mucho la temperatura, es posible que caigan algunas nevadas. De hecho, ayer cayeron algunas nevadas, nos estaban comentando ahorita algunos lugareños que habían acá, pero hoy hay pocas probabilidades de que caiga nieve. Pero sí es uno de los puntos de Venezuela donde si uno corre con suerte puede ver este hermoso fenómeno. Falta el queso y el pan nada más. Ah, listo. Queso de este, mire. Harry no lo huele, ya. Harry no lo huele. Queso ahumado. Huele rico. Sí. Qué rico el chocolate. Esa es la especialidad acá, el chocolatico. Sí, chocolate, ajá. El chocolate y el calentado. Y el calentado. Yo ¿qué es? preparo dos clases de té aquí. Uno para quitar el mareo y otro para marear. De marear y calentado. Ah, bueno. Hay un té para quitar el mareo, que aquí se marea mucho la gente. Sí, se marea. Lleva malojillos, hidrón, hierbabuena, no lleva azúcar, lleva papelón y limón para quitar el mareo. Y al mismo té le echo licor y el calentado para marear. Este está bueno. El punto más alto de carretera de Venezuela, que estamos a 4.118 metros de altura. El Pico Bolívar en Mérida, el más alto pero en montaña, aquí en carretera. 4.118 aquí. Estamos. Yo me llamo José Daniel. Bueno, José Daniel, muchas gracias. No, fue un placer. Vamos a dejar la huella acá, al lado de nuestros amigos los franceses. Bueno.
Amor, usted. Uy, usted sí es muy lisa. Me descuido un segundo y me cambia todo el chocolate. Ya lo está terminando. Es que es imposible, como yo estaba diciendo, miren, saca el chocolate de lado. Sí. Realmente sí baja demasiado la temperatura, entonces no venirse a tomar un chocolatito acá, creo que esto es el plan perfecto. Es que de verdad algo que me impresiona acá en Venezuela es un país que en tan pocos kilómetros, un par de horas, uno va cambiando el clima demasiado. El clima, la gastronomía y como ya se van a dar cuenta, el acento cambia muchísimo. De hecho, ahora que estaba conversando con la persona, como que hay que ponerle mucha atención porque se habla un poco más rápido, como un poquito más cantadito a comparación a las otras partes de Venezuela. Pero como se dice, los de Maracaibo, los de Valencia, los de Mérida tienen diferentes acentos. Entonces, eso de cambiar en tan pocos kilómetros llama mucho la atención, es muy interesante. Ayer en Barinas estábamos con un calor tremendo en la mañana. Y mírenos, ya hoy 2 horas de viaje, 3 horas de viaje. Con chaqueta y todo, con 2 camisas debajo. De hecho, dormimos exquisito anoche. Vamos a tomar este chocolatito y vamos a seguir recorriendo por acá un poco. Para que se hagan una idea de las dimensiones de las vías que hay aquí en Mérida. Tiene un paisaje muy increíble y muy parecido al de Perú, ¿cierto? Así como por un lado de cordillera. Sí, miren qué bello cómo se ve la ruta para abajo. Bueno, ahorita vamos a ir a otro punto que es emblemático de acá. Se llama el Refugio del Cóndor, si no me equivoco. Pero ahí hay un cóndor que está en cautiverio y bueno, creo que la historia que también hay detrás es muy bonita. Así que vamos a descender un poquito. Tiene mucho esos aires andinos que logramos ver en Perú, así como el clima, la temperatura, el ecosistema. Parque El Cóndor, Valle de Mifafí. Bueno, vamos a descubrirlo. Parque Nacional Sierra La Culata. Hola, hola. Desde que entramos después de Barinas como camino hacia acá, me vieron sin basura más hermoso. Y creo que tienen toda la razón porque hemos venido viendo hace muchos kilómetros que no se ve basura. Y eso habla muy bien. Culturalmente sí. Mira, ahí está el cóndor. Cóndor andino. José Ángel. José, un placer, Santiago. Bueno. Ya mucho tiempo usted acá en la zona, me imagino. Nacido y criado aquí en esta parte de aquí. De verdad. Todo eso, ya lo que es frío ya no nos pega. Ya está adaptado. Aclimatado a eso. Y con el cóndor, pues con el cóndor prácticamente desde que llegó aquí está uno viendo de él. Porque él llegó de 2 años aquí, o sea, lo trajeron pues. Y tiene 33 años aquí, se llama Combatiente. ¿Y por qué llegó hasta aquí? Eso fue un proyecto que hicieron cuando se llamaba el Banco Andino. Entonces eso fue un proyecto y se trajeron a varios cóndores. Se trajeron él para cautiverio y 10 que se liberaron. Aquí se liberaron 10 cóndores. Eso era para ver si se lograban reproducir. Pero en falsas creencias que hubieron y los mitos que habían eran que ellos cazaban. Entonces decían que mataban los becerros pequeños, los ovejos y que se llevaban los niños. Pero ellos no, eso no es así porque ellos no cazan. No. Ellos son carroñeros. ¿Y sabe qué pasó con el resto de los cóndores? Pues algunos fue que se fueron, algo otro fue que la gente los mató, la mayoría fue que la gente los mató, porque en aquel entonces pues no habían muchas informaciones y fueron esas las creencias que habían y pues bueno, de repente algún campesino por ahí llegaba y le disparaba.
¿Por qué se encontraban? Era como por maldad. Claro. Y era que no había tanta información, pues. Mira. Hablaron de él. Llegaron a medir hasta 3 metros con el ala abierta, así. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Justo. Porque ella era una de las que estaba unida. Seguimos en la ignorancia de la hembra, claro. La verdad que estoy muy acostumbrada en Chile en la montaña. Vi mucha presencia de cóndores volando en toda la montaña y saber que lo tengo aquí de cerquita. Es muy triste, sí, verlo enjaulado y por muchos años es muy triste. Saber que yo lo he visto volando, pero bueno. Saber que ya liberaron 10 también es algo positivo. Sí, en algún momento, pero es muy triste que de esos 10 ya todos los mataron. Uy, pero qué hermoso. Y ustedes supieran el significado tan hermoso que tiene este animal y la inteligencia que tiene es increíble. No, sí, me di cuenta. Ahora sí hemos llegado a San Rafael de Mucuchíes. San Rafael de Mucuchíes, en el corazón de los Andes venezolanos, es el pueblo más alto del país, rodeado de páramos, aire puro y paisajes que parecen postales. Sus calles tranquilas y su clima frío invitan a caminar sin prisa, descubriendo su encanto andino. Entre sus joyas está la icónica Capilla de Piedra, una obra construida a mano por el maestro Juan Félix Sánchez, símbolo de fe, arte y amor por la tierra. Pues aquí lo que trabajamos es la agricultura. Los productos que se siembran es papa principalmente, zanahoria, ajo, trigo, habas y otros productos, por lo menos de hortaliza que se siembran aquí, por lo menos la coliflor, brócoli, cilantro. Pero sin embargo, lo predominante como tal viene siendo la papa, el ajo, la zanahoria. Eso es más o menos el objetivo del grupo folclórico, preservar el acervo tradicional de los pueblos de aquí de la zona del Páramo, lo que viene siendo un pedacito de todo lo que es Mérida, pues. Y pues este tipo de ruana es como que una tendencia en la textilería y en la tejedura, una tendencia única en su estilo a nivel mundial. No hace tanto estuvo una chica por ahí también documentando y archivando uno de los últimos señores que también participan y hacen vida de aquí, al señor Cruz. Sí, venimos de allá. Y están con el telar. Claro. Entonces es una magnificencia y el único que conserva y todavía mantiene la tradición. El único que queda en toda la parroquia del municipio de que teje las ruanas y por la que están haciendo es el tejido que lo hacía Juan Félix Sánchez. Claro. El tío de él. Y lo conserva él. Él es don José de la Cruz, sobrino segundo de Juan Félix Sánchez, y es el único tejedor de ruanas que queda en la zona, que aún mantiene vivo el legado que le dejó su tío Juan Félix, quien es recordado como uno de los grandes personajes culturales y artísticos de Venezuela, especialmente en la región andina. Construyó a mano y con ayuda de la comunidad varias obras únicas, siendo la Capilla de Piedra de San Rafael de Mucuchíes su creación más famosa, en donde increíblemente hoy descansan sus restos junto a su compañera de vida, la señora Epifania. Lleva un proceso para trabajar con esto, lleva un proceso porque no es normal para que pueda salir estos dibujos. Eso lo inventó mi tío. La gente siempre trabaja con 2 lisos o 4 lisos, pero con 3 no. Y de lo contrario, él sí inventó los 3
para poder que le saliera este dibujo. Porque este dibujo no sale ni con 4 ni con 2, únicamente con 3. Pero esto lleva un proceso porque hay que saberlo trabajar esto, meter los hilos para que pueda dar el dibujo. Y también pisar abajo para que no se pele. Esta es la casa de mi bisabuela, hermano, María Fernanda se llama ella. Murió de 100 años y 5 meses. Ella fue prima de Epifania Gil, la compañera de vida de Juan Félix Sánchez. Esta casa tiene alrededor de como 200 años debe tener. La hija de mi bisabuela dice que esta casa se construyó a partir de 1815, por ahí. Imagínense, las tejas son tan antiguas prácticamente como la casa. Pero ya estas paredes, como las puede ver, se llaman paredes de tapia, que son construidas con barro, únicamente con barro. Y algunas personas le agregan piedras o adobes, que son estos, para que la pared se fortifique. Como puedes ver, esto tiene medio metro. Hay paredes que miden 1 metro, 1,5 metros. ¿Y esto es debido a que para que fueran más fuertes o...? Sí, total. Por el frío, primero que todo, en esos tiempos. Y porque en los años 1800, pues todavía no existía lo que era el bloque de cemento. Claro. Entonces la gente utilizaba era barro, que es lo que significa tapia. Está el tanquecito donde mi abuela lavaba sus corotos. Por aquí está el cuartico, que es un cuartico muy famoso que tienen las personas donde guardan sus mercados, las comidas, qué sé yo, cualquier cosa que sea de la cocina. Y por aquí está la cocina real. Esta es la cocina, hermano, mira. Aquí se puede dar cuenta que las paredes están totalmente negras. Sí. No sé si sabes qué significa eso. El humo de... Exactamente, el humo, tanto humo que se fue acumulando aquí alrededor de 200 años, como le estoy diciendo, hace que las paredes se tiznen. Hasta las ollas están llenas de tizne. Sí. Esta parte es donde se colocan los quesos para ahumarlos. Ya después que están prensados se colocan acá y el humo hace su trabajo. El humo les da el sazón del queso ahumado aquí típico de la región. Así lo hacía mi abuela antes de que estuviera este tubo, que es por donde se expulsa el humo. Bien, excelente. Muy buena. Aquí Francisco y la familia no solamente se dedican a lo que es el tema de la posada, sino que, bueno, a la producción de las gallinas. ¿Y esto es lo que le dan? Esto es brócoli. Brócoli. Ahorita vamos a buscar verla. ¿Cuántas gallinas tienen? 600. 600 gallinas. ¿Y todas para la producción de huevos? Huevos. Bueno, vean. Así son los trabajos de aquí del campo. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, toca. Sí. ¿Y esta planta se da solamente en donde hay mucha agua? Así, ajá. Tiene que estar húmedo. Ah. ¿Y cómo se llama esta planta? Berros. ¿Y para qué la usan o qué? Nosotros para las gallinas. Pero también se utilizan en ensalada, en sopa. ¿Y se lo mezcla con algún alimento o así solo? Con alimento concentrado. O sea que esto es como un... Suplemento. Un suplemento, mira. Ya veo por qué anda con las botas súper necesarias. A todos lados, señor. Santi dijo, tengo que entrar en calor, hace mucho frío. Hace frío. Aquí hay que moverse o si no. Si se queda uno mirando se congela. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Uf, qué hermoso. Hola, buenas. Uy, qué hermosas las fresas. Wow, qué hermosas.
son súper grandes. Eso mismo me di cuenta cuando llegué. Uy, qué grandes son. ¿Cuánto tiempo se demora esta en estar así listas desde que...? 6 meses. 6 meses. Uf, a ver. ¿Me podría sentar aquí con un banquito? Y no parar. Permiso, ¿le puedo sacar otra para...? Sí, toma, ya. Ah, ya. Gracias. Mira. Ay, sácate la madera. Pero es que mira, son gigantes. No estoy exagerando. Es una delicia. Ya va creciendo la flor y después de la flor se va formando y va creciendo. Va creciendo hasta llegar a su tamaño. Cuando llega a un tamaño ideal se va colocando roja. Cuando ya está completamente roja, pues ya está. Y esto es concha de arroz. Esto se trae del centro del país, que se procesa el arroz y queda la pura concha. Entonces la concha sirve para que no le entre la babosa, para control de... Claro, porque por lo que veo está como la fresa ahí. Ajá, entonces, y la babosa, el bicho no entra mucho porque entonces le va a costar... Sí. Bueno, les queríamos comprar un kilito, pero nos han regalado, entonces era el cariño con el que lo recibieron, ¿no? Por acá. Pero normalmente, ¿cuánto vale el kilo? $2 el kilo. Ay, no, muchísimas gracias. Eso para que cada vez venga más gente, ¿cierto? Renato, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Siempre duro. Sí, pero hay que darle. Señor. Ya la espalda acostumbrado todo. Todo, estar agachado todos los días y todo el día. Sí, es fuerte, esto no es fácil. Aquí es donde conoce la gente guerrera. No aguanta. La que sabe del trabajo de verdad. Ya voy para 2 años aquí en esta finca, todos los días. Pidiéndole a Dios que nos dé vida y salud, como él dicho, para seguir adelante y echar al país, a Venezuela adelante también, en todo. Pero no, aquí la agricultura es donde más distribuye comida en todo el país. Y ahí vamos dándole, poco a poco. Ahí hay que tener buen ojo para ir sacándolas, ¿no? Sí, señor. Para ir viendo dónde van saliendo. Alguna tal cosa quedará por ahí siempre tapada una vez. Siempre, pero hay que estar repasando con el pico para poder que no se queden, ¿ves? Claro. Por aquí están estos, no está solamente él, miren todos los que están aquí poniéndole con ganas. Miren los campos tan grandes que tienen. Y ese saco que es el que está ahí es el que ellos dicen que actualmente está como en $12. Imagínense ustedes. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien. Increíble la gente de aquí, tan trabajadora, ¿cierto? O sea, donde uno mire, hay gente métale trabajando. Pero en esta zona también encontramos el perro de Mucuchíes. Es una raza venezolana originaria de los Andes merideños, conocido por su gran tamaño, pelaje espeso, blanco con manchas y carácter noble y protector. Históricamente fue usado como perro pastor y guardián y es famoso por su lealtad y valentía, siendo símbolo del estado merideño. Y su historia también está muy arraigada con el paso de Simón Bolívar por esta zona. Hay una historia donde el indio se llama Indio Tinjacá, ¿verdad? Que él le entregó un perro nevado, se llamaba Nevado, a Simón Bolívar en sus tiempos cuando él pasó Bolívar. Y ese perro lo acompañó y murió en una de las guerras con Simón Bolívar. Por eso entonces es que el perro es tan representativo de la zona. Representativo de la zona. Porque Simón Bolívar se llevó uno de estos perros. Es el único perro en el mundo que tiene una historia en una independencia. Es el lugar donde lo regalaron. Se supone entonces que aquí fue donde le regalaron el perro a Simón Bolívar.
¿Verdad? Y usted está dedicado a la cría del perrito hace tiempo. Proteger y resguardar un patrimonio nacional que es nuestro perro mucuchíes. Única raza venezolana que tenemos y es el único perro en el mundo que tiene una historia dentro de una independencia. ¿Y la altura normalmente de ellos cuál es? Hasta aquí, hasta la cruz, son 75 centímetros el macho. La hembra sí es más bajita, 60. El peso promedio es 60 el macho, 60-70 el macho, la hembra 50-55. Y se caracteriza porque es un perro de guardia y de pastoreo. Yo soy agrónomo y hace 20 años pues yo prestaba asistencia aquí a los productores. Y en vista de que vi lo que estaba sucediendo con la raza, pues que estaba desapareciendo, decidí renunciar a todo y dedicarme a ellos, a protegerlos. Como he sido canófilo toda mi vida, soy amante de los perros, pues no solamente me dedico a ellos, sino también le dedico tiempo a los perritos de la calle. Entonces organizo jornadas de esterilización, sopazos y protejo el mucuchíes como tal. Después de tantos años de poder resguardar y mantener, la Federación Canina Venezolana decidió que ya era hora que el mucuchíes tuviera su certificación. Después de 60 años esperando la certificación, logramos hace 2 años que nos dieran ese paso nuevo y ahora estamos optando por el registro internacional. Ay, ahora quiero andar en motorhome para llevarme uno. No estaría mal, ¿no? Imagínese un compañero de este calibre y con una historia tan bonita. Sí. No tiene nada que envidiarle a otra raza. Nada. A mí lo que más me impactó es el tamaño de las patas. Miren, un puño mío. Sí, gigante. Bueno, Lolo, fue un placer haberte conocido. Que te vaya bien. Muchas gracias. Un placer, que Dios les vaya muy bien. Muchas gracias. Con esta. Terminar las labores que habíamos empezado. Que no se te olvide. Que no se olvide. En realidad, a esto fuimos y aprovechamos en el camino para mostrarles lo que le mostramos. Entonces, hasta acá llega todo lo que corta. Y tiene un señor que corta el resto, ¿no? Que cuida, está pendiente. Sí. Y ya ahí esto se lo tira ahí adentro. Y listo. Por eso están bien rellenitas. Come mejor que nosotros. Ahí está. A puro brócoli, a puro brócoli. Ya estaban muy buenos sus huevos. Ya saben. Bueno, pero es que estaban muy buenos sus huevos. Ah, chinazo. Tardó. Pero sí, bueno, de acá salieron todos los huevos que nos comemos estos días. Estaban muy buenos. Así que están haciendo un trabajo excelente. Bueno, vamos. ¿Cómo se llama el recorrido? En los miradores de María Laura. Mira. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. No hay nada mejor que ir con los mismos locales y que te muestren con mucho orgullo, con mucho amor, todo lo que es su pueblo y su cultura, más que todo. Claro. Y el trabajo como tal. Se trabaja harto. Después de haber caminado unos 30 minutos, 35, ya llegamos aquí arriba cerca de las termas y este es el punto donde se puede acampar. Como ven, mire la vista que hay hacia la montaña. El día de ayer nosotros íbamos a venir a acampar, veníamos en camino, pero nos tocó una lluvia y nos dijeron que era mejor que nos devolviéramos, así que bueno, no pudimos acampar esta vez, pero le venimos a conocer igual las termas. Así que bueno, vamos a ir a mirar a ver cómo son las termas. Y ahora sí, bienvenidos ¿a dónde, Valentinita? A las termas de Musuy. Eso, miren. Ya vemos desde aquí un pozo acá y el otro acá. Y ahí para abajo sigue el transcurso del agua. ¿Sabes? El camino me pareció muy tranquilo. ¿Cierto? Sí, porque es como una pequeña subida que, bueno, si uno lo sube lento, a su propio ritmo,
Ya después viene como un pequeño sendero, sí, un poco angosto, pero nada, se disfruta mucho del paisaje. Es una caminata, yo creo que nivel bajo. Nivel bajo. Y qué mejor llegar a estas termas hermosísimas. Cierto, mira. Qué bello. Ay, qué rico. Ay, qué relajante. Siento que mi cuerpo lo necesitaba, qué rico. Se lo recomiendo para venir a relajarse. Uy, qué rico. Este es el plan, este es el plan. Este es nuestro último día acá en el páramo de Mérida. Ya el día de mañana continuamos hacia la ciudad de Mérida, como a la capital, que queda como a 50 kilómetros. Estamos como muy cerca, pero igual el cambio climático cambia mucho porque ya sube la temperatura y como que ya empezamos a bajar de las montañas. Y bueno, estar acá haciendo como la despedida, me parece que es el plan perfecto. Disfrutar del último día acá en el páramo. Sí, así que bueno, excelente por ahí. Bueno, vamos a relajarnos un ratito. Bueno, ahora sí le damos la despedida a las aguas termales de la Musui. Así que bueno, muchas gracias otra vez por la compañía. Bueno, por aquí siempre bienvenidos. Cuando quieran venir a disfrutar de estas montañas, bienvenidos son. Así mismo. ¿Y Valentinita? Estuvo perfecto. Me encantó. Vengo toda relajada. Quedan relajados los músculos después de salir de ahí de las aguas. Claro, esta es una casa antigua, familiar. Perteneció a 3 hermanos, familia Moreno. Ellos vivieron muchos años aquí. Después se quedaron sus nietos y la familia, y bueno, ahí fue donde yo compré la casa. Una parte por lo colonial que es la casa, me gusta mucho, me gusta lo antiguo. Y otra parte por la historia del pueblo, pues, de la familia y la broma. Mi papá estudió 2º grado aquí. Usaban la casa como escuela en aquellos años, ¿no? Mi papá era del año 33 y cuando él estudió aquí dijo que era una casa antigua, vieja ya más o menos. ¿Verdad? Son bastantes años. Cuando yo construí la posada, él me decía, póngale el nombre a la posada, dijo. Póngalo mi escuelita, me decía. Pero decidimos ponerle María Laura por mi mamá y la mamá de Berta, María y Laura. Bueno, ahora sí, después de haber pasado varios días por aquí en el páramo merideño, finalmente nos estamos ya despidiendo después de haber, mejor dicho, conocido la cultura, los paisajes, principalmente agradecidos con ustedes por estos días que nos dieron y bueno, también con todos los amigos de Jordan, pero en este momento tenemos a Cristian y Francisco aquí ya finalizando todo lo que fue el paso por aquí por el páramo. Bueno, de mi parte, agradecido por visitarnos, agradecido por los momentos también que nos regalaron, la oportunidad de conocerlo y bueno, porque nos dieron la oportunidad de darles a conocer las riquezas tanto naturales, culturales, humanas que tenemos en la zona. A invitarlos a todos a que vengan a disfrutar y ayudarnos a seguirnos recuperando de lo que nos pasó. Y Francisco por ahí que estuvo dándole al trabajo y al turismo, todo. Hacemos de todo un poquito acá. Sí. Agradecido de una bonita amistad de forma acá, agradecido por su visita. Acá los esperamos cuando ustedes quieran, igual a todos los turistas. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Aquí nos recibe. Exacto. Y sobre todo aquí en la Posada María Laura, ¿no? Posada María Laura, sí.
Buenísimo. Ya saben, bienvenidos a todos los que quieran venir a conocer todos los páramos de Mérida, toda la zona andina de Mérida, con aquí, con toda la gente que lo hace con mucho amor, con mucha ganas de que todos ustedes conozcan esta hermosa cultura, gastronomía y por sobre todo su gente. Así que ya saben, si son amantes a la naturaleza, amantes al trekking, amantes a la montaña, ya saben que aquí pueden contactar no tan solo con posadas, sino con todo el guía turístico y todo para hacer unos buenos trekking. Que lamentablemente en esta oportunidad no pudimos hacerlo, pero acá hay un sinfín de montañas que pueden ser conocidas por todos ustedes. Exacto. Así que bueno, hombre, muchísimas gracias. Para servirles, bienvenidos. Por aquí siempre bienvenidos. Dale, pues, muchas gracias. Ahí entonces. Tiene que quedar el abrazo final. Bueno, hombre, un placer. Encantado. Y muchas gracias. Bienvenido a Posada María Laura y espero que pronto nos visite otra vez. Así va a ser. Necesitamos un Venezuela 3.0. Antes de irnos, dejamos la huella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se les va a extrañar. Y nos sentimos muy acogidos aquí. Como se dice, como en casa. Es la idea. Eso. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, Mariana. No quedó el abrazo con todos en cámara porque esa 360 está fallando también últimamente. Pero bueno, va a quedar el abrazo de todos en la memoria. Muy, muy contentos nos vamos. Verdaderamente también muy agradecidos principalmente con Jordan, que fue pieza fundamental para que todo lo que vivimos estos días fuera como tan especial, tan familiar, con los amigos, familia, bueno, de todo un poco. Así que, amigo Jordan, un abrazo muy grande por todo ese cariño que nos dio ahí con la familia. Y bueno, por otro punto les decimos que ya ahorita nos despedimos de acá del páramo. Ahorita ya vamos hacia la ciudad, hacia Mérida. Son unos 50 kilómetros hasta allá. Y aún no tenemos muchos planes que vamos a hacer en la ciudad. Pero el tiempo y la ruta nos dirá cómo va a ser Mérida, ¿cierto? ¿Tú, todo bien? Como digo, sobran las palabras para describir todo lo que uno va sintiendo en el viaje y para qué decir Venezuela. Bueno, vamos a tirar para abajo, agarrar un poquito de calor. Pero todo lo que va a seguir pasando de aquí en adelante lo veremos el próximo domingo. No olviden suscribirse al canal y decirnos qué tal les pareció este video. Chau, chau.